Muy bien, ¿me confirman si ya ven la grabación? Solo 52 personas hay conectadas. Son las 6:32. Ok, Sí, ya está grabando, ingeniero. muy bien, gracias. Como les estaba diciendo, el día de hoy, como era la parte introductoria, no quería grabar eso, pero bueno, igual. Les comentaba que vamos a ver la parte de lo que son los supuestos o la verificación de los supuestos del Andeo. Siempre que hemos visto cómo se realiza el modelo, al final hay un parrafito que literalmente nos indica a nosotros que deben de cumplirse ciertos supuestos. Ahora bien, ¿qué es un supuesto? Un supuesto es algo que uno define y que bajo esas condiciones debe de darse lo que yo estoy haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Em, si yo voy a analizar unos datos, esos datos tienen que cumplir con ciertas condiciones. Esos serían los supuestos, unas condiciones que a mí me van a decir si realmente puedo seguir trabajando con esa información o mejor realizo otro tipo de análisis. Y el análisis de varianza es muy estricto en ese sentido, que si no se cumplen esos supuestos, en realidad no estaríamos confiando en los resultados que yo voy a tener o que yo voy a obtener con el análisis que pienso realizar. ¿Por qué? Porque esos andevas son para pruebas paramétricas. Y una prueba paramétrica, pues definitivamente me indica a mí si realmente la base de datos la puedo usar con ese tipo de prueba que está definida. Entonces, eso es lo que quiero, o la reflexión con la que quiero que ustedes se queden ahorita inicialmente. Que si no cumplo esos supuestos que tengo que verificar, si hay un incumplimiento severo de esos supuestos, no debería de atreverse uno a sacar conclusiones de ellos. Por eso dice la verificación de supuestos del análisis. El análisis de varianza es sensible a las propiedades estadísticas de los términos del error aleatorio del modelo lineal. Los supuestos tradicionales de la NAVA implican errores independientes, normalmente distribuidos y con varianzas homogéneas para todas las observaciones. Ahí básicamente están los tres supuestos que se estaban indicando. Ahora bien, hay un tema que sí quiero que quede bien claro, pero para eso les voy a compartir una pantalla digital. Si ustedes se dan cuenta, con esos supuestos siempre vamos a encontrar el término del error. Pero, ¿qué es el error o cuáles son los términos del error? Eso es lo que nosotros debemos de dejar bien definido. Solo carga el Jamboard y ahorita se los explico. Muy bien. Cuando nosotros venimos y relacionamos dos o más variables, generalmente lo que estamos haciendo es tratando de crear un modelo que sea representativo en donde una variable explique a la otra, es decir, la variable dependiente esté siendo explicada por la variable independiente.
En estadística esos términos se relacionan y se relacionan mucho, más en el tema de lo que es un análisis de varianza. Porque cuando nosotros venimos y tenemos un experimento simple, en el experimento simple interviene la variable respuesta y una variable independiente a la que le denominamos tratamiento. Nosotros podemos decir, bueno, la aplicación de distintos tipos de fertilizantes, que son los tratamientos, son variables independientes. Al hacer esas variaciones de esa variable independiente dentro de mi investigación, voy a tener una respuesta. Y esa respuesta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de esa única variación que yo hago dentro de mi experimento. Al principio se les explicó a ustedes de que, por ejemplo, yo puedo tener no sé, hablemos de un diseño de bloques al azar, donde tengo una gradiente de variabilidad, y esa gradiente de variabilidad va de norte a sur, por ejemplo, va mi gradiente de variabilidad. Quiere decir que puede ir en esta dirección, de norte a sur o de sur a norte, no sé, puede ser independiente, pueden ser dos, pero una vez vayan en la misma línea, siempre se va a considerar como una gradiente, por así decirlo. Entonces, venimos y colocamos nuestros bloques perpendiculares a la gradiente y dividimos el bloque según, ahorita les estoy dando casi que un repaso de lo que vimos del tema del diseño de bloques, bro, y más a diseño de campo. Lo podemos dividir en tres y tenemos entonces 9 unidades experimentales. Quiere decir que tenemos tres tratamientos. Ahora bien, cada tratamiento o lo que nosotros tenemos que garantizar dentro de esta área es que lo único que vamos a variar es ese tratamiento. Si vamos a desmalezar, tenemos que desmalezar todo de la misma forma. Si vamos a aplicar un insecticida, le tenemos que aplicar el insecticida a todas las unidades experimentales de la misma forma, incluso el mismo día. Si vamos a sembrar a determinado distanciamiento, en donde no sea el distanciamiento la variable independiente o el tratamiento, por ejemplo, entonces todo lo tenemos que sembrar a la misma distancia. Lo único que me va a variar acá dentro de mí, en este caso, dentro de cada unidad experimental, es el tratamiento que yo estoy aplicando. Y habíamos hablado de que el tratamiento podría ser una fertilización 1, podría ser una fertilización, aquí ya lo voy a colocar como aleatorizado, fertilización 3, fertilización 2, por ejemplo. Entonces, acá recuérdense que todos los tratamientos se distribuyen aleatoriamente dentro de un mismo bloque. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar que el bloque sea homogéneo y que los bloques sean heterogéneos entre sí. Entonces, dentro del bloque tiene que ser homogéneo. Es un repaso de lo que ya les había explicado. Pero ¿por qué les digo esto? Cuando yo coloco la única variación que voy a tener acá en todas las unidades experimentales, y ahí todo lo demás tiene que ser igual, todo. Incluso la persona que tome los datos tiene que ser la misma. Miren, eso es muy estricto. Es sumamente necesario que ustedes, cuando hacen una investigación, tomen esa seriedad con la que van a generar un conocimiento, porque dependiendo de eso, ustedes le van a recomendar a una empresa o van a generar información que va a ser confiable o se espera que sea confiable, una vez se sigan todos los protocolos para poder hacer una investigación real. Entonces, ahora bien, recuerden siempre se los digo y de todos modos en las empresas se los recalcan también. Una investigación, si bien a las empresas les interesa ver qué puede hacerse de diferente, eso de hacerse de diferente siempre tiene que ir de la mano en análisis económico, porque ahorita tenía el caso, la semana pasada fui a supervisar estudiantes de prácticas y me estaba diciendo uno que cuando él hizo los cálculos de porque ellos querían cambiar la conductividad eléctrica de determinado sustrato y lo hacían con triple 15, por ejemplo.
Entonces me decían, mire, yo hice las cuentas y están aplicando una libra menos de lo que deberían de aplicar. Yo estoy recomendando que apliquen, en vez de 5, que apliquen 6 libras de triple 15 para cambiar. Entonces le digo, mira, pero ya hiciste cálculo de cuánto les representa esa libra de más. Y ya hiciste pruebas si esa libra que vas a agregar realmente les da a ellos un cambio en la variable respuesta de de las plantas. Porque si no hay un cambio, venir y va a sonar como que, yo estoy recomendando que se aplique más, pero en una finca eso lo mandan a uno por un tubo literalmente si no se tiene una justificación real de por qué se está pretendiendo que se aumente el uso de un insumo. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes ya estén en el campo y más cuando estén en una empresa. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les hago referencia a todo esto y este repaso? Porque la ANDEVA es eso, es una relación entre variables. Y por temas matemáticos, esas relaciones también se pueden ver en lo que es una regresión. Si nosotros vemos, nosotros acá tenemos, por ejemplo, habíamos dicho F1, F3, F2. Aquí digamos que ya está aleatorizado F3, F1, F2, F2, F1 y F3, por ejemplo, es una aleatorización, ¿verdad? Esto a mí me va a dar una respuesta. Voy a decir, bueno, no, la F1 me da a mí una respuesta de 7. Hablemos de 7, no sé, es un número X. Yo solo quiero que sepan que es una respuesta. Y recordemos que la variable respuesta puede ser altura, puede ser rendimiento, puede ser peso, puede ser materia seca. En los animales puede ser, por ejemplo, si hay algún tipo de control en alguna enfermedad, no sé, cualquier cosa. Y cada una de las repeticiones me va a dar a mí también un valor. La F1, la F1 que sería F1 de la unidad experimental 1, ¿no? La F3 de la unidad experimental 1. Aquí ustedes a nivel de campo tienen que venir e identificar bien cada unidad experimental. Entonces van a obtener datos reales, por así decirlo. La F1, su repetición va a ser un 8, por ejemplo. La F1 y su repetición va a ser un 7.5. Y así sucesivamente hasta llegar a la F3 y la respectiva repetición, que puede ser 10, por ejemplo. Al tener ustedes esa variable respuesta, cuando están haciendo un ANDEVA, lo que el ANDEVA hace es que les grafica una regresión. Una regresión en donde va a relacionar, aquí tenemos Y, que sería la variable respuesta, y tenemos X, que sería el tratamiento. ¿Sí? Entonces, al tener esta variable respuesta y este tratamiento, cuando nosotros graficamos y decimos, bueno, en tal tratamiento obtuve tal valor, entonces es donde se forma un diagrama de dispersión, por ejemplo, en donde podemos ir viendo que en ese diagrama pueda existir o se pueda denotar la relación que hay, que se esperaría que fuera una relación lineal entre los tratamientos y la variable respuesta. Entonces, al tener esto así definido de mi, como les digo, relación entre la variable dependiente con la independiente, a estos, que sería esta parte de acá, yo les voy a denominar datos reales. Pero no solo Infostat, sino lo que se hace en los Andevas, porque esto es una metodología
no de un paquete estadístico, sino es una metodología estadística. Lo que hacen los andevas es que generan una línea de tendencia. Y la línea de tendencia que generan tiene que ir en medio de estos valores, ¿sí? Esa es la línea de tendencia que genera el andeva. Al generar esa línea de tendencia, pueden denotar ustedes que hay una diferencia entre el valor real y el valor proyectado, porque el valor proyectado está sobre la línea recta, que eso lo vieron ustedes en matemáticas, en regresión lineal simple, que la línea de una regresión siempre va a ir al centro de todos los puntos y va a buscar el centro. Pero la diferencia entre el valor real, que fue lo que a mí me salió en campo, versus el valor proyectado, que es lo que yo voy a aplicar con la regresión que se va a armar, pues a esa diferencia yo le llamo error. Y esos son los famosos y los términos del error asociados, ¿sí? O sea, esa parte, toda esa última parte. Entonces, yo tengo una diferencia de acá para acá. Yo tengo una diferencia de acá para acá. Una diferencia de aquí para acá. Otra diferencia de acá para acá. Otra de acá para acá. Otra de aquí para acá. Y otra de aquí para acá. A esa diferencia que ustedes ven acá, esto con esto, ese es el error o el término del error. Y la sumatoria de esos errores tiene que dar 0 para que sea, obviamente, como les estaba diciendo, un análisis en donde nosotros podamos realizar el ANDEVA con esta metodología. Entonces, aquí voy a tener números positivos como negativos. ¿Por qué? Porque el error yo lo obtengo del valor real menos el valor proyectado. Entonces aquí el valor real es mayor, entonces me sale positivo, pero acá el valor real es menor, mire. Entonces el valor real menos el valor proyectado. Entonces aquí voy a tener yo datos positivos como voy a tener datos negativos. Y a eso se le denomina el error. No sé si hay alguna duda con esto que les estoy explicando. ¿No? Ok. Inge, Entonces, ¿sí? ¿qué dijo que sucedía cuando la sumatoria de los errores es igual a 0? No sucede nada. Eso es lo que uno espera. Que sea igual a 0 o aproximado para que uno se dé cuenta de que la línea que tenés acá de tendencia está realmente en el centro. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Les di toda esta explicación previa porque esto es sumamente necesario para que ustedes entiendan por qué. Porque la validación de los supuestos se hacen con el error. Y el error es esa diferencia. La diferencia entre el valor real menos el valor proyectado. ¿Y cómo obtengo el valor real? El valor real yo lo obtengo del campo, ¿sí? Y así es como se van generando. Ahora, cuando estamos hablando de experimentos factoriales, ya no estamos hablando de un plano bidimensional, sino que ya estamos hablando de que si son 2 factores, un plano tridimensional. Y si son 3 factores y una variable respuesta, ya estamos hablando de 4 dimensiones. Y así sucesivamente. Pero siempre se va a tener una línea de tendencia que va a dar una respuesta al utilizar varias variables independientes. Y eso ya es una regresión múltiple. Entonces, eso es lo que va armando o lo que uno visualiza cuando se hace este análisis, los términos del error. Entonces, quería explicarles eso. La línea roja es lo que se hace. ¿Por qué? Porque acá tengo una variable de respuesta y tengo una variable independiente. Entonces tengo una variable independiente, una variable dependiente. Lo que se hace es se grafican esos puntos y ahí ya se obtiene la línea de tendencia, que sería una regresión. Y esos términos del error son los que se someten a la validación de los supuestos. ¿Sí? Muy bien, si no hay dudas, vamos a regresar a las diapositivas.
Muy bien, entonces, aquí es donde lo estábamos platicando. Dicen, el análisis de varianza es sensible a las propiedades estadísticas de los términos de error aleatorio del modelo lineal. El modelo lineal es esa línea de tendencia que les estaba hablando, y los términos del error aleatorio, pues obviamente es la diferencia entre qué les había dicho, el término del error. ¿Alguien se recuerda que se lo acabo de decir? Valor real menos valor proyectado. Exactamente, gracias. Entonces, si se dan cuenta, tenemos nosotros tres supuestos. Hay otros más, pero los más representativos son estos. Por eso el coeficiente de variación, que es únicamente una fórmula que hay que aplicar, que si ustedes, pues yo creo que en algún momento no lo obtuvimos, pero ustedes lo pueden obtener. Y vimos que el coeficiente de variación no puede ser mayor a 20 datos, ¿verdad? Entonces, ese coeficiente de variación se vuelve, antes era como que definitivo. Me recuerdo en mis tiempos. Era más definitivo el, el coeficiente de variación, y ni siquiera hacíamos el esfuerzo por calcular la validación de los supuestos. Ahora, el valor que realmente que más nos interesa es la validación de los supuestos, y el coeficiente de variación, como es un término muy sensible, porque por un outlier puede ser demasiado variable y puede decir, los datos son variables, y no es cierto. Entonces ya queda como en segundo plano. Pero hay lugares en donde todavía siguen usando el valor el valor del coeficiente de variación como definitivo, pero una vez nosotros identifiquemos estos supuestos, pues ese queda como en segundo plano. Entonces, la verificación de los supuestos subyacentes se realiza en la práctica a través de los predictores de los términos del error aleatorio, que son los residuos aleatorios asociados a cada observación. O sea, el error aleatorio son los residuos. Cuando estemos hablando de ahora en adelante residuos, que les quede en la cabeza que es el error aleatorio. Y el error es la diferencia entre el valor observado y el valor proyectado, ¿sí? O ahorita vamos a ver una definición más técnica que dice, a partir de los residuos y sus transformaciones se puede verificar el cumplimiento de los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianza y aditividad bloque tratamiento mediante pruebas gráficas y o formales, que son pruebas de adecuación del modelo, y también el supuesto de independencia. Nosotros nos vamos a enfocar en el de normalidad, homogeneidad de varianza y el supuesto de independencia. El de aditividad, bloque tratamiento, no es muy común, porque ese es más común definitivamente para el tema de lo que es un bloque, pero no afecta tanto. En cambio, el no determinar la normalidad y el no determinar la homogeneidad de varianza, eso sí, definitivamente nos da errores en los cálculos que estemos realizando. Y ya les voy a explicar cómo se garantiza la independencia. Entonces, por lo general en la práctica los supuestos de la NAVA no se cumplen con exactitud. En caso de que haya evidencia de falta grave de cumplimiento de los supuestos, el modelo y o la estrategia de análisis podría no ser adecuado. Bajo estas circunstancias deben de realizarse una transformación de datos en rangos, y si los resultados no varían, entonces se puede continuar con el análisis. Mire, la verdad es que pareciera que uno anda buscando que se cumplan los supuestos, porque obviamente uno ya invirtió, en qué momento sé yo si realmente los supuestos se cumplen o no, hasta que yo ya hice toda la investigación. Entonces, ahí es donde uno se pone a reflexionar si realmente, pues, debo desechar los datos así porque así. No tiene que ser eso. O sea, tiene que haber un incumplimiento grave, grave de esos supuestos, como para decir que no puedo seguir con el análisis, ¿sí? Pero tiene que ser un incumplimiento totalmente severo. Entonces, si hay un incumplimiento, entonces se debe de transformar datos. Ya les voy a explicar qué es eso.
Y al transformar datos, pues generalmente cuando uno tiene las variables que son discretas, en variables discretas no se cumplen los supuestos. Y al hacer transformaciones de variables discretas a variables continuas, entonces eso nos ayuda a que sí se dé el cumplimiento del supuesto. Entonces los errores se suponen normales e independientes con media cero, varianza común. Los predictores de los errores son los residuos. Ahora bien, ¿qué es un residuo? Que fue lo que yo les expliqué ya. Se llama residuo de la observación jésima correspondiente al iésimo nivel del factor tratamiento al predictor de epsilon IJ, que se denota por EIJ y se obtiene como la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo. El valor observado o el valor real le resto el valor predicho o bien el valor proyectado. Entonces, aquí es donde nos vamos a recordar más adelante cuando hablemos de valor predicho. El valor predicho es el valor proyectado, ¿sí? Y el valor real es el valor observado. Y esos son los residuos, ¿sí? Y con ese valor es que vamos a estar trabajando el tema de los supuestos. Ahora bien, en Infostat los residuos de una vez se obtienen cuando uno hacía Andevas anteriormente, o a uno le tocaba, como les digo, en algunos casos ni siquiera se hacía, porque era muy complicado. Pero complicado no porque no se pudiera hacer, sino complicado en los términos de tiempos. Entonces lo que habría que hacer era una regresión lineal, ya sea simple o ya sea compuesta. Luego de hacer esa regresión, venir y sacar una proyección y luego de esa proyección hacer la diferencia. O sea, realmente sí había bastante trabajo que hacer. Ahora la ventaja que tenemos es que con un programa estadístico de una vez ese programa lanza los valores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Primero, el primer supuesto con el que vamos a trabajar es la normalidad. Entonces, seleccionando los residuos como variable de análisis, una de las técnicas más usadas es construir un cucuplot normal. Así se le denomina a la prueba gráfica que se puede realizar. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión en el que si los residuos son normales y no hay defectos del modelo, entonces se alinean sobre una línea recta 45 grados. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos la línea recta y esa línea recta, los puntos de dispersión, que aquí son los residuos los que se están graficando. Pero están estandarizados, o sea, al final uno obtiene la cucuplot y ese cucuplot a mí me relaciona los residuos, que es con los que yo estaría trabajando, y ya estandarizados, ¿verdad? Y esos residuos tienen que alinearse sobre una línea recta de 45 grados. Entonces, cucuplot normal dice obtenido a partir de un modelo con errores normales. La normalidad yo también la puedo ver con otro tipo de pruebas, porque si yo quiero hacer una gráfica de la normalidad, lo puedo hacer con mis datos reales y hago mi diagrama perdón, hago mi polígono de frecuencias, por ejemplo, un histograma, y ahí puedo ver también la normalidad. Pero generalmente nosotros acá en el tema de de los valores, como trabajo con los residuos, entonces son los residuos los que tengo que graficar en función de un cucuplot. Entonces, gráficamente, ¿cómo voy a verificar que se está cumpliendo el supuesto de normalidad? Pues obviamente deben de alinearse los errores, los términos del error, sobre una línea recta de 45 grados, ¿sí? O por lo menos seguir esa tendencia para decir que hay normalidad. Pero miren, recordemos que cuando uno ve ciertas gráficas, se da cierto fenómeno. Yo no sé si ustedes conocen lo que es la pareidolia. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Una idea de qué es pareidolia? No, Inge. ¿No? No. No han visto, no sé, de casualidad en algunos momentos no han visto ustedes al cielo y de repente en las nubes ven figuras. Como por ejemplo, no sé, alguien puede ver un Winnie Pooh. O alguien Sí, ve una cara. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien iba a mencionar algo? le estaba comentando que ver figuras en las nubes
Sí, sí, está bueno. Es común, ¿no? O por ejemplo, ve uno una sombra y en la sombra ve una figura. La pareidolia es cuando el cerebro asocia ciertas figuras con algo que uno conoce. Entonces, es como que es como que uno toma una idea que puede ser distinta a la real. Y generalmente las personas, pues tienen o tenemos, porque de hecho nos pasa, como por ejemplo las sombras que se ven en Marte, dice uno, ahí hubo una pirámide o ahí hubo un rostro, no sé, o sea, uno generalmente asocia no solo sombras, sino lo que uno ve con algo que uno ya conoce. Entonces, ¿por qué digo esto? No quiere decir que todos tengamos eso así bien marcado y que eso nos pueda afectar. Lo digo como ejemplo en el sentido de que no siempre lo que uno ve es lo que todos los demás van a ver. A eso me refiero. Entonces, para evitar eso, hay pruebas formales. Y una prueba formal de normalidad es la denominada Shapiro-Wilks modificado. Entonces, las hipótesis que se someten a prueba son hipótesis nula, los residuos tienen distribución normal. Y la hipótesis alternativa, los residuos no tienen distribución normal. Entonces, si yo estoy sometiendo a análisis eso, tengo que utilizar mi p-valor, miren, y el p-valor, que es Infostat hace una prueba unilateral derecha, que es una prueba de hipótesis, da 0.7824. Como ese valor, bueno, no los quiero confundir ahorita porque si los confundo con este p-valor, aunque ya lo habíamos visto en el anterior, ¿verdad? Mejor sí. Lo que tienen que tener mucho cuidado es no confundir el p-valor con el valor de f o el estadístico de t o el estadístico de w, por ejemplo, acá. 0.78 es mayor al nivel de significancia que se esté utilizando del 0.05, que si no me lo dicen, uso el 0.05, ¿no? Entonces, como es mayor, hay significancia. Como hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa. Por lo tanto, yo concluyo que los residuos no tienen distribución normal, ¿sí? Entonces, en este caso, no hay evidencia para rechazar el supuesto de distribución normal. Perdón, lo estoy diciendo al revés en esta parte. Era lo que decía, que no quiero que se confundan. Es que uno tiende a confundirse. Cuando el p-valor es mayor al nivel de significancia, no hay significancia. Cuando es menor, hay significancia. Entonces acá, como es mayor, no hay significancia. Entonces, si no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, los residuos tienen distribución normal. Con esa parte, tengamos cuidado al momento de hacer el análisis. ¿Por qué? Porque si yo confundo el cómo interpretar el p-valor versus el estadístico de prueba, entonces eso me puede crear una confusión. Entonces, repito, aquí el p-valor es mayor al nivel de significancia. Si es mayor al nivel de significancia, no hay significancia. Si no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso, estoy indicando que los residuos tienen distribución normal. Por lo tanto, mi conclusión es que hay normalidad. Y esa sería la prueba formal que yo puedo hacer. Entonces tengo dos pruebas para la normalidad. La prueba gráfica, que es la del QQ-plot, y la prueba formal, que es la de Shapiro-Wilks. Hay muchas más pruebas para medir normalidad, ¿sí? Pero esta es la que utiliza Infostat para poder hacer el análisis. No sé si hay alguna duda. ¿No? Muy bien. Luego de tener esto, como les digo, de ver normalidad con ese tipo de pruebas, vamos a tener nosotros también lo que es la homogeneidad de varianza. Y cuando la homogeneidad de varianza es un factor muy importante, porque cuando los errores son homocedásticos, haciendo un gráfico de dispersión de residuos versus los valores predichos por el modelo, se debe observar una nube de puntos sin patrón alguno. Un patrón típico que indica falta de homogeneidad de la varianza se muestra en la siguiente figura, ya que a medida que crecen los valores predichos por el modelo, aumentan las dispersiones de los residuos respectivos. Y aquí tenemos un gráfico de residuos en función de predichos en un ejemplo con falta de homogeneidad de varianza. Y aquí estaríamos graficando los residuos y los predichos. Al venir y hacer ese análisis, la homogeneidad de varianza es muy importante, fíjense. Les voy a volver a proyectar
una ventana. Perdón, creo que está pasando un camión. Muy bien. Cuando estamos hablando de la homogeneidad de varianza, nosotros vamos a tener un gráfico de dispersión, en donde, como ustedes lo vieron en las diapositivas, pues obviamente estamos relacionando lo que son los residuos y los predichos, ¿sí? Entonces vamos a dejar acá los residuos que tenemos y los predichos. La homogeneidad, si nosotros lo que esperamos es que los puntos que tengamos de dispersión al graficar eso, sean puntos que estén distribuidos dentro de cierta franja, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, tenemos esta franja, acá, y tenemos esta acá. Algún punto se puede ir saliendo, como este, por ejemplo, pero hay una franja en donde los puntos deben de estar distribuidos. Aquí estamos garantizando que las varianzas que estamos trabajando, que sería la varianza 1 es igual a la varianza 2, que es igual a la varianza n. O sea, estamos diciendo que las varianzas son iguales. Aquí hay una varianza, aquí hay una varianza y todo va distribuido. Pero cuando nosotros venimos y nos damos cuenta que al momento de hacer esta relación de puntos, pues tenemos acá siempre los residuos y los predichos. Los residuos y los predichos. Entonces, cuando se da algún tipo de figura, como por ejemplo esta, en donde la dispersión empieza pequeña y termina aumentando, ¿sí? Como lo ven ustedes acá, en donde la tendencia que está siguiendo es una tendencia como de, en este caso, miren. Entonces, acá el problema que tenemos es que acá ya las varianzas son diferentes. Entonces voy a tener que mi varianza 1 es menor a mi varianza 2 y es menor a mi varianza n. O puede que se dé al revés. Por ejemplo, uno puede considerar que las tendencias, las figuras, por ejemplo, si tengo una figura de esto en donde mis líneas que se siguen son estas, miren que todas van dentro de esa franja, no hay problema. O que vayan dentro de una franja para abajo, ¿sí? No hay problema. Pero cuando tenemos líneas como estas, por ejemplo, que me forman esta forma, o que la forma es al revés, por ejemplo, que es así, o que puede formar una especie de cono, ¿sí? O que puede formar una especie de pirámide, o que incluso puede formar un como corbatín. Cuando se forma una figura así, entonces decimos que no hay homogeneidad de varianza. ¿Y cuál es el problema de la homogeneidad de varianza? Que algo está pasando con los datos porque los datos pueden que estén fuertemente correlacionados. Entonces, eso es a nivel gráfico, como les estaba diciendo. Entonces, de una vez sí, ahorita sí están viendo las diapositivas, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? No, ingeniero, La pantalla. Ah, es que sí, solo compartir la pantalla, es cierto. Gracias. Les voy a compartir nuevamente las diapositivas para que las terminemos de ver. Entonces, ahorita lo que les estoy explicando es la forma en cómo nosotros tenemos que venir y cumplir o verificar el cumplimiento de los supuestos.
Entonces, era lo que les estaba diciendo acá. Si ustedes ya lo ven, miren, dice, un patrón típico que indica falta de homogeneidad de varianza se muestra en la figura 6, que es la figura que ustedes ven a su mano izquierda. Para el ejemplo que se trabaja en esta sección, el gráfico de residuos versus predichos se muestra en la figura 7. No se observa tendencia que indique falta de cumplimiento del supuesto de homogeneidad de varianza. Entonces uno espera que los datos sean dispersos en todo el gráfico, ¿sí? Entonces, y así es como vamos armando o nos vamos dando cuenta si hay o no hay una homogeneidad de varianza. Gráficamente, ahora bien, hay pruebas formales también, como por ejemplo, otra estrategia para la validación del supuesto de homoscedasticidad para el factor tratamientos es la prueba de Levin. Si bien esta prueba fue desarrollada para diseños completamente aleatorizados a una vía de clasificación, se puede extender su uso a modelos más complejos. La prueba consiste en realizar un análisis de la varianza usando como variable dependiente el valor absoluto de los residuos. Y este análisis se debe realizar con un modelo o una vía de clasificación. ¿Qué hipótesis son las que nosotros sometemos a prueba? Pues obviamente que al menos dos varianzas son distintas. Sería la hipótesis nula, las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa, que al menos dos varianzas son distintas. Y donde el sigma 2 o el sigma cuadrado es la varianza del tratamiento I. Y es igual a 1 hasta. Entonces, son dos hipótesis las que yo estoy sometiendo al análisis, como les estaba diciendo. La hipótesis nula es que las varianzas son iguales y la alternativa es que al menos dos varianzas son distintas o que las varianzas son distintas. Al someter al análisis eso, pues dice si el p-valor del factor tratamiento de este ANAVA o ANDEVA, como también se le llama, es menor al valor de significancia nominal, se rechaza la hipótesis de varianzas homogéneas. Caso contrario, el supuesto de igualdad de varianzas puede ser sostenido. Infostat no tiene implementada esta prueba como tal en la sección de las pruebas de hipótesis, pero se puede construir fácilmente ya que se pueden guardar automáticamente los valores absolutos de los residuos con la opción apps residuos. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos desarrollando cada uno de la validación de los supuestos y ya entremos de lleno a ver cómo se va a realizar el análisis utilizando Infostat. Y por último, tenemos la independencia, que la estructura de dependencia puede relacionarse a la forma en que se recolectaron los datos. Y una tendencia a tener agrupados residuos positivos y no negativos indica la presencia de correlación o falta de independencia. En general, un buen proceso de aleatorización asegura el cumplimiento del supuesto de independencia. Entonces, siempre se tiene que indicar de que la independencia se garantiza con la aleatorización. Hay pruebas para definir si hay independencia o no en los valores, porque si los valores están altamente correlacionados podemos tener problemas. Pero con ustedes vamos a llegar a eso. Vamos a validar el supuesto de normalidad, que tenemos dos pruebas. Tenemos la prueba gráfica, que es la del QQ-plot, y tenemos la prueba formal, que es la de Shapiro-Wilks modificado. Tenemos el de homogeneidad de varianza, o bien homocedasticidad, se le denomina también. Tenemos la prueba gráfica de los puntos de dispersión, en donde graficamos predichos versus residuos, y tendremos la prueba formal de Levin. Y la independencia, pues hay que hacer referencia siempre en este supuesto de que este se garantiza con la aleatorización. Por eso es muy importante cuando ustedes están implementando investigaciones en campo que tiene que existir aleatorización. De lo contrario, no tiene sentido lo que están haciendo porque están, como les digo, no estaríamos haciéndolo objetivamente o no estaríamos siendo buenos investigadores si lo hacemos de esa forma. No sé si hay alguna duda con los supuestos. ¿No? Inge, yo me quedé con una duda. ¿Cuál es la duda? Creo que era... Sí, que si el P valor es menor, el valor de significancia nominal se rechaza la hipótesis nula, ¿sí es verdad? Así es, si el p-valor es menor al nivel de significancia, hay significancia y se rechaza la hipótesis nula. Gracias, Inge. Muy bien.
¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, vamos a detener la grabación entonces.